Álvarez Butrón. Álvarez. No recuerdo, doctor. Yacel. Buen día, profesor. Buenos días. Profesor, el surco está en la cara inferior. ¿Surco para quién? Para inserción. ¿Es para inserción muscular? ¿Qué músculo, pues, mujer? Si mal no recuerdo, es el pectoral mayor. No, señorita. Pero si me dicen surco, chicos, en la cara inferior, si es cara inferior, ¿es sub o supra? Sub. Sub. ¿Cómo se llama el hueso? Clavio. Clavio. ¿Quién habló de subclavio? Yo, doctor Marinale. Vuelvo a repetir, jóvenes, si van a querer aprender de memoria todo lo que es medicina, no estamos bien. Bueno, ese es un detalle que tiene su cara inferior, pero tiene, aparte de cara inferior, tiene la cara superior, borde anterior y el borde posterior. Una extremidad external, extremidad acromial, el mismo acromio que tiene un vértice anterior, un borde externo, un borde interno, cara inferior y cara posterior. La apófisis coracoides, ¿cierto? La otra estructura ósea, esternón, que tiene 3 partes, manurio, cuerpo y la apéndice sifoides, que tiene una cara anterior, obvia hacia atrás la cara posterior, la escotadura external, los bordes laterales, luego están los arcos costales, y de estos arcos costales ustedes saben que los 2 primeros tienen configuración especial porque en ellos, más que todo en el primero, se habla de cara superior, la cara inferior, borde anterior y borde posterior. Luego que los demás arcos costales tienen cara externa o anterior, la cara posterior, borde superior y borde inferior. ¿Y qué de especial tiene el arco costal en su borde inferior? El canal costal. Canal costal, ¿quién habló? Erika, doctor. Muy bien, Erika. ¿Y cómo es la conformación del canal costal, Erika? Va a transcurrir lo que es la vena, arterias y nervios. No, pues si yo no te he dicho qué estructuras transcurren, yo te he dicho cómo es la conformación. Tiene 2 labios, un labio externo y un labio interno, como 2 prolongaciones de la costilla de ese nivel y formar el canalito, ¿no es cierto? Y luego que no toda la superficie de las costillas es hueso. En su región anterior tienen los cartílagos interpuestos entre los bordes laterales del esternón. Y hacia atrás las costillas tienen la tuberosidad costal, la cabeza de la costilla y el cuello de la costilla, ¿cierto? Y luego además hemos dividido la caja torácica en una región anterior, en una región lateral, ángulo anterior y ángulo posterior, ¿no es cierto? Que la escápula tiene un borde, Erika. Borde superior. Sigue. Espinal. Sigue, estás lúcida, sigue. Lateral. Vale. Ángulo. Inferior. Inferior. Y ángulo. Superior. Superior. Y el ángulo superolateral está reemplazado por esta superficie articular glenoidea para la cabeza del húmero. Y el húmero, a su vez,
tiene dos tubérculos, el troquín y el troquíter, y entre ambos, ¿qué transcurre? Erika. La correa bicipital. La Correa bicipital. corredera bicipital. ¿Listo, jóvenes? Pues bien, entonces ahora aquí tienen más detalles, jóvenes. Ángulo anterior y hacia atrás el ángulo posterior. Yo estoy solamente haciendo rigor algunos detalles que tienen relaciones con las inserciones musculares jóvenes, aclarando de que el canal costal no está en toda la longitud del borde inferior de las costillas, por si acaso. Es una vista netamente anterior, jóvenes. Aquí tienen la vista posterior y aquí está el ángulo posterior de las paredes de la caja torácica o de las costillas en conjunto, la tuberosidad costal, y aquí están los canales costales que hemos revisado en relación a los músculos de los canales costales en la última reunión que hemos tenido. Luego, chicos, aquí está la tuberosidad costal, jóvenes. Obvio, acá la costilla está con su tuberosidad costal y articulada con la apófisis transversas de las vértebras torácicas, conformando la articulación costo-transversaria. Y aquí viene la cabeza de la costilla. Este es el borde, Erika. Borde superior, borde inferior, cara endotorácica o interna, y la que no se ve muy bien es la cara externa o exotorácica. ¿Y esto qué cosa es? Chicos. Apófisis La apófisis espinosa. espinosa. Apófisis espinosa. Espinosa de una dorsal. Y aquí tienen al manubrio, jóvenes. Y del manubrio lo destacable, detectable, palpable, evidenciable, siempre la escotadura external y la articulación manubrio external, más conocida como ángulo de Loeysky, que desde el punto de vista clínico, para hacer la determinación de los espacios intercostales, y eso es, tienen que recordarlo bien ahora porque ahí se van a insertar los músculos de la misma denominación, jóvenes, el ángulo de Loeys. Para que recuerden mejor, aquí está un esquema de un arco costal típico, ¿no es cierto? La cabeza de la costilla, cuello de la costilla, la tuberosidad costal que tiene superficie articular y no articular, esta es la articular y esta es la no articular, el ángulo posterior, el ángulo anterior, luego viene el cuerpo en sí de la costilla, esta es la cara externa o exotorácica, esta es la cara interna o endotorácica, borde superior, lo mismo que acá, jóvenes, está un poco rotada así, pero es la posición anatómica, y aquí está el canal costal, con su labio externo y su otro labio interno. Este tiene mayor descenso en comparación que el labio interno que conforma el canal costal. Bueno, después de este recuerdo rápido, jóvenes, vayamos a nuestro tema. ¿De qué músculos vamos a revisar hoy? Pectoral mayor y menor, subclavio, que ya lo dijeron, serrato mayor. Acuérdense que en la región posterior de la caja torácica o del tórax están los serratos menores póstero superiores y serratos menores póstero inferiores. Ahora, lo que deben tener en consideración también, jóvenes, de que los músculos que recubren la caja torácica en su región anterolateral más anterior que lateral son músculos, los superficiales, jóvenes, que tienen inserción de término en huesos no de la estructura torácica, sino del miembro superior.
Por eso es que estos músculos que tienen esa inserción de término así, le denominan axioapendiculares, porque van a contribuir a la movilidad de los miembros superiores y también van a adosar o articular los huesos del miembro superior hacia estructura ósea del tórax. Y en la región lateral o costal de la caja torácica, encontramos que, joven, los músculos intercostales, que ya se los comenté hace un momentito, los supracostales, infracostales, transverso del tórax. Y estos músculos, jóvenes, son prácticamente exclusivos de la caja torácica. Por tanto, son responsables de dar la conformación blanda a la caja torácica y permitir el movimiento de las costillas a través de esas articulaciones que ustedes ya lo conocen, y obviamente participar en los mecanismos de la respiración, que son inspiración y expiración. Y para completar la estructura muscular del tórax, recordarles los músculos que hay en la región posterior, que ya fueron revisados: el trapecio, el dorsal ancho, romboides, menor, mayor, el angular o elevador de la escápula, el serrato menor, póstero superior, póstero inferior, que ya fueron revisados en la anterior reunión. Ya al final, jóvenes, revisaremos diafragma. Primer músculo, chicos. Demarco la estructura muscular. Jóvenes, vista acá, por favor. Acá ya hay un entrecruzamiento de la porción tendinosa aponeurótica con otro músculo. Por eso es que se ve esta estructura blanquecina. Listo, chicos. Lo que acabo de remarcar hasta aquí son zonas de inserción que tiene este primer músculo anterolateral, que es el pectoral mayor. Y las inserciones de término, chicos, ¿la pueden apreciar ustedes en el esquema? Ahí la respuesta debe ser categórica y rápida, ¿sí o no? No, doctor. No, obviamente no se ve. ¿Quién respondió? Doctor Marina Ale y otra compañera más que no sé bien quién es. Creo que Yacel. A ver, Marina, ¿por qué usted cree que no la ve? Porque está el músculo, hay otro músculo que tiene una inserción profunda, si no me equivoco es en el surco intertubercular. Así es, Volumen. por eso es que no se ve, jóvenes. Está recubierto aquí o en relación con otras estructuras musculares, como por ejemplo el deltoides. ¿Listo? Ahora, antes de empezar a describir este músculo, ¿qué otros músculos hay en esta región anterolateral? El subclavio, que lo tienen acá, que fue, dicho sea de paso, lo primero que recordaron ustedes. Luego está el pectoral menor. Lo que estoy trazando nada más, no piense que el pectoral menor es así, no. Aquí nada más, donde está la fibra muscular. Y finalmente el serrato mayor, que lo tienen acá, parte del músculo. Porque esto que están viendo aquí, eso es el dorsal ancho. Este músculo, ¿qué ubicación tiene? En la región anterior de la caja torácica. Y es el que prácticamente da forma a la zona pectoral. Y da forma fundamentalmente o mayor volumen, ¿cuándo? En las personas que hacen deporte y se hacen actividad física encaminada a fortalecer o hacerlo más notorio a este músculo. ¿Qué inserciones tiene este músculo, jóvenes? Tiene inserciones musculares inserciones óseas e inserciones aponeuróticas, que la vamos a empezar a describir de superior, medial e inferolateral. En su región superior, ¿dónde se inserta?
en el borde anterior de los 2/3 internos, o sea, pegado al esternón. Esa es la superficie de inserción superior o inicial, o del fascículo superior, también le dice. Luego, ¿qué otras de inserción? Acá es a expensas de tejido aponeurético, pero muy escaso. En la región media. ¿Dónde lo hace? En la superficie o cara anterior del esternón. Y también en parte en los cartílagos, en los 5 primeros cartílagos costales, pero en su extremidad pegada a este hueso. Y lo de particular de la estructura aponeurótica y fibras musculares que se adhieren al periósteo del esternón es que pueden entrecruzarse con las estructuras similares de origen, obviamente, del otro pectoral mayor. Luego, jóvenes, ¿dónde más se inserta? A nivel ya de los mismos arcos costales, del arco costal sexto y séptimo. Y la otra zona de inserción blanda es en la aponeurosis que recubre a este músculo, que es el recto mayor del abdomen. Entonces, ahí comparte esa aponeurosis de inserción de término que tiene este músculo para el inicio de este fascículo del pectoral mayor. Entonces, en la aponeurosis muscular, predominantemente de este músculo que es el recto anterior del abdomen. Entonces, de estas diferentes superficies de inicio, o en base a estas inserciones, se habla de fascículo superior, fascículo medio y el fascículo inferior en la conformación de este músculo. Y obviamente, por la posición en cuanto a sus inserciones, sus fibras van a tener diferente dirección, obviamente cuando ya se dirige a conformar el tendón de inserción de término. Entonces las fibras superiores van a ser de superior y medial a lateral e inferior. Las mediales prácticamente siguen un trayecto horizontal, mientras que las inferiores siguen un trayecto ascendente de medial a lateral. ¿Listo, jóvenes? Ahora, hasta aquí lo dejamos al músculo. Todavía no hemos descrito su inserción de término, pero les voy adelantando que la inserción de término es en la corredera bicipital en su labio anterior. Porque en el fondo de la corredera, ¿quién llega ahí? ¿Se acuerdan? No lo recuerdan. Erika, ¿usted ve el pectoral mayor en esta región? ¿Me está escuchando? No quiere hablar. Tatiana. No. Sí, jóvenes, aquí está desinsertado el pectoral mayor y justamente es para poder hablar de sus relaciones anatómicas. Entonces empecemos. Para hablar de las relaciones anatómicas, a este músculo se le compara de una forma triangular. Entonces, si tiene una forma triangular, pues hablaremos de, primero, cara anterior y obviamente la opuesta a la cara posterior. Borde superior, borde medial, borde inferolateral y el borde superolateral. Hablemos primero de la cara anterior. ¿Qué relaciones anatómicas va a tener? Primeramente cubierta por su aponeurosis. Luego viene la recubierta o la presencia de tejido celular subcutáneo y finalmente la piel. Hasta aquí, en esta cara anterior, pregunto, ¿será las mismas relaciones anatómicas en el varón y en la mujer?
Sebastián. Tatiana. ¿No? No. ¿Por qué no, señorita? Porque por las mamas de la mujer. Muy bien, Tatiana. Pensé que te estabas olvidando de la estructura que tienen las damas. Sí, jóvenes, las relaciones son diferentes. La glándula mamaria en la mujer y solamente la mamila en el varón. En el varón solamente como estructura anatómica y en la mujer sí como estructura glandular. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la relación anatómica diferenciable en la dama y en el varón. Glándula mamaria. ¿Qué más en esta región superior, en esta cara anterior, jóvenes? ¿Se acuerdan de un músculo delgado, plano, la manera de un manto que recubre la región cervical? ¿Cómo se llama? Tatiana. El músculo homoioideo. Naranjitas. ¿Ya regresó Sebastián? Sí, doctor. ¿Cómo se llama, muchacho? ¿No es la aponeurosis? Carácter, me canso. Ya la ponemos, ya la comentamos, muchacho. Senia. Platisma. Muy bien, Chicoca. El platisma del cuello, joven. ¿Se acuerdan? Porque la inserción inicial es en tejido blando. Y ese tejido blando, sus fibras iniciales como que se confunden también o están en relación con esta porción del pectoral mayor. ¿Listo, jóvenes? Ahora, de los bordes. Bueno, antes, la cara posterior, para ir en orden. La cara posterior, ¿a quién cubre o qué estructuras por detrás tiene el pectoral mayor? Aquí sí pudimos ir por detrás porque estamos en la región anterior de nuestro cuerpo. ¿A quién cubre, jóvenes? Primeramente, al pectoral menor. Luego está en relación con la aponeurosis, escuchen bien, ¿eh? Clavipectoral. Clavipectoral. Luego de esa aponeurosis, jóvenes, ¿qué hay? ¿Cómo se llaman estos? Tema revisado, chicos, rápido. Costillas. No lo he escuchado bien. Son las costillas. Las costillas, pero antes que las costillas, los cartílagos costales. Y luego, el espacio que hay entre arco costal supra e infrayacente, ¿cómo se llama? Los espacios intercostales, y esos espacios intercostales están ocupados por los músculos de la misma denominación. Entonces, esas son las estructuras jóvenes que están por detrás del pectoral mayor. Y en parte, inclusive, acá pueden haber fibras las más superiores del serrato mayor que son cubiertas por esta porción del pectoral mayor en su cara posterior. ¿Listo? Ahora hablemos esto de las relaciones anatómicas en este sector, en el borde superolateral y en el borde inferolateral. Su borde superolateral del pectoral mayor con el borde inferomedial del deltoides. Obviamente, ambas estructuras recubiertas de tejido aponeurótico forman como un surco a este nivel. Eso se llama el surco deltopectoral. Y a través de ese surco, con esa relación de estructura aponeurótica, transcurre esta estructura azulada que ustedes están viendo ahí, que inclusive está la identificación respectiva. Se llama, jóvenes, denle lectura rapidísimo.
Vena cefálica. La vena cefálica, jóvenes, que es una de las venas, digamos, ya terminales en la recolección de la sangre de lo que es miembro superior, y que después esta estructura venosa va a drenar a su vez a la arteria axilar, perdón, a la vena axilar o vena subclavia. El recorrido es así, de retorno. Entonces, esta estructura anatómica deltopectoral, que se llama el surco deltopectoral, donde transcurre esta vena, jóvenes, constituye un reparo anátomo clínico quirúrgico de importancia cuando no es factible cateterizar una vena más distante del miembro superior, cuando están con signos de hipovolemia pronunciada, entonces una vía de acceso rápida es esta. Pero para eso, obviamente, tienen que conocer la anatomía. ¿Listo, jóvenes? Esa es la relación anatómica importante que tiene este borde del pectoral mayor. Y el borde inferior, cuando se dirige a esta superficie, ya digamos en dirección a su inserción de término, conjuntamente con otro músculo que es el pectoral menor, que lo tienen acá, jóvenes, forma, acá no está el pectoral mayor, pero ustedes, ¿qué ven acá, jóvenes? ¿Qué es preocupación de las damas y qué es preocupación de los varones y mujeres? ¿Cómo se llama esta estructura en sí que está en el fondo? ¿No saben, chicos? Francesca Calle. Sí, doctor. No Nombre. sabría el nombre. ¿Ah? No sabría. Uy, uy, uy. Qué vergüenza, Carrillo. Las axilas. ¿Con eso no saben esto, Francesca? ¿O tiene vergüenza en decirlo? Son las axilas, jóvenes, que hasta ahora simplemente es preocupación para ustedes de que en las damas, depilárselas. Varón y mujer, obviamente utilizar el desodorante respectivo, pero desde el punto de vista anatómico, jóvenes, es una zona muy vital, porque por ahí transcurren estructuras vasculonerviosas importantes relacionados con el miembro superior. Y no solamente vasculonerviosa, jóvenes, sino estructura ganglionar, que más adelante, cuando hagan su curso clínico, si hubiese alguna tumoración en mama, que fue una tumoración maligna, puede haber metástasis o migración de las células malignas a una de esas estructuras que se encuentran en la axila, que se llaman los ganglios. Cerramos esa partecita, entonces estábamos acá. ¿Qué hace esta porción del pectoral mayor conjuntamente con el pectoral menor que lo tienen acá? Y la estructura esta ligamentaria, jóvenes, forma la pared anterior de la axila. ¿Estamos? Si tiene pared anterior, obviamente debe tener pared posterior. Y una estructura conformante de esa pared posterior la están viendo acá, que fue ya revisado. Y en el fondo de todos esos jóvenes está pues la verdadera axila, donde están esas estructuras que les he comentado hace un momento. ¿Listo, jóvenes? Esto vamos a ahondar un poquito más cuando revisemos esta estructura ligamentaria que todavía no se los he comentado. Y lo vamos a hacer cuando revisemos pectoral menor. ¿Listo, jóvenes? Ahora, aprovechemos el esquema. ¿Para qué tenemos este músculo, jóvenes? Uno ya se las dije, para que nos da forma a esta parte de la caja torácica. Y las funciones, jóvenes, van en relación a las inserciones del fascículo. Si el punto fijo se consideran las estructuras que hay en la caja torácica, obviamente lo que van a hacer es pegar el miembro superior hacia la estructura corporal. ¿Cierto?
La otra función, jóvenes, es que si yo tengo el miembro superior así, elevado, ¿qué hace este fascículo medial? Lo lleva el brazo en la misma posición, pero hacia adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la inserción de término, hemos dicho? En el fondo de la corredera bicipital. Y si consideramos como punto fijo ahí y el individuo está en una barra, ¿qué hace el músculo, jóvenes, cuando está en esa posición y el punto fijo está aquí? Obviamente condiciona o participa en el mecanismo de la trepación. ¿Listo, jóvenes? Haciendo una salvedad aquí, que no solamente, o sea, la más superficial sí es definitivamente la vena cefálica en este surco, pero profundamente a esta estructura, jóvenes, también puede estar presente la arteria cromotorácica, la arteria acromiotorácica. Entonces, tener en consideración no solamente es buscar el acceso, sino tener en consideración que por detrás hay una estructura con mayor presión de flujo sanguíneo. En el siguiente esquema se ve mejor, chicos, la disposición de estas fibras. Aquí lo tienen, la inserción en la clavícula. Vean ustedes más pronunciadamente la dirección de las fibras, de la porción external. Algunos le llaman a esto la porción abdominal, cuando se tiene su origen en la aponeurosis en relación al músculo recto mayor del abdomen. Y vean ustedes acá, jóvenes, ya la conformación del tendón que se inserta en el labio anterior de la corredera bicipital. Estas fibras de superiores se van a ubicar inferiormente. Y estas fibras inferiores se van a ubicar superiormente, inclusive mucho más elevadas que este fascículo que tuvo inserción superior en la conformación del pectoral mayor. Por eso se dice que como si formasen una U. Entonces, es así como se forma este tendón cuadrilátero, cuya inserción final es en el labio anterior de la corredera bicipital. Para que recuerden más, lo tienen acá, jóvenes. Los tres músculos cuyos tendones tienen inserción de término en relación con la corredera bicipital. En el fondo, uno que ya fue descrito, el dorsal ancho. Este es el tendón del músculo que estamos revisando, el pectoral mayor, con su fascículo superficial y el fascículo profundo. El anterior es el superficial y el otro es el profundo. Y en el otro labio de la corredera bicipital está otro músculo que no lo hemos revisado todavía, que es el redondo mayor. Nuevamente lo mismo acá, jóvenes, para incidir un poquito más en sus relaciones anatómicas. Esta porción del pectoral mayor, ya en relación con su inserción de término, forma la pared anterior de la axila. El contenido también ya se los he explicado, jóvenes. El borde superior o superexterno también se los he comentado. Esto indicará además aquí de que la inervación de este músculo son a expensas de nervios intercostales, perforando así de profundo a superficial la estructura de las fibras musculares. Y aquí tienen en parte el contenido, jóvenes, de esto que les hablé, del hueco de la axila o fosa axilar. Esta es la pared anterior conformada por fundamentalmente el pectoral mayor y atrás está la pared posterior predominantemente a expensas del dorsal ancho. En el fondo están las estructuras estas que les he comentado,
la arteria axilar, la vena axilar, los nervios que van a inervar y que son dependientes, por supuesto, del plexo braquial, nervio radial, ulnar y el mediano, y de ahí nacen los filetes de nervios que van a dar la inervación respectiva, tanto al pectoral mayor y al pectoral menor, que son el pectoral lateral y el pectoral medial. Este es el lateral y este es el medial, jóvenes. De estos mismos filetes nerviosos, esto van a ir al pectoral menor. En cuanto al mecanismo de acción, jóvenes, ya se los he explicado, solamente aquí para poner en evidencia que esta superficie aponeurótica del recto mayor del abdomen, como que si se confundiesen esas fibras aponeuróticas, pero que también son, entre comillas, compartidas para la inserción de inicio del fascículo muscular o aponeurótico para el pectoral mayor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos. Siguiente músculo, chicos. Seguimos en la región anterior. Aquí está un poco rotado hacia la izquierda del paciente o de la imagen. Y estamos viendo, jóvenes, el pectoral menor. ¿Qué inserción de inicio tiene? A la manera de digitaciones, en promedio 3. ¿En qué superficie? En el borde superior y cara externa del tercero, cuarto y quinto arco costal. Entonces, de estas digitaciones, sus fibras se dirigen de inferior a superior y lateralmente, las tres. Obviamente, cuando van a conformar su inserción de término, forman una estructura tendinosa y ese tendón termina en la apófisis coracoides. Y en esta apófisis coracoides, su inserción es compartida por otro músculo, que es el músculo coracobraquial, que es parte conformante de la estructura muscular del brazo. Este pequeñito músculo, igualmente en su descripción para las relaciones anatómicas, se habla de una cara anterior, de un borde inferior y borde superior. Obviamente hacia atrás la cara posterior. Entonces las relaciones aquí anatómicas en la cara anterior no es difícil. ¿Con quién se relaciona su cara anterior? A ver quién lo menciona. ¿Con quién se relaciona, jóvenes? Emily Casas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Señorita Emily Casas Gosman. ¿Con quién se relaciona? Me canso. Ahora 10 días. Muy corteses son ustedes, ¿ah? Habrá 10 días. Para esta unidad.
Emily Casas y Abril Díaz tienen inasistencia. Dependiendo del número de clases, hay un porcentaje que no les permite dar evaluación por si acaso, ¿no? Sí que tiene una. Kiara. Sí, doctor. ¿Sería con el músculo del pectoral? Obvio que sí. El pectoral mayor, sí. Si ya no lo tenemos a este nivel. Y la cara posterior, tú misma vas a Kiara. ¿Qué es esto? Costillas, músculos intercostales. Sería, Tienen su cara posterior. No es difícil. ¿Listo, jóvenes? Y obviamente también contribuye a la formación de la pared anterior de la axila. Ahora, relaciones anatómicas considerando la aponeurosis que se encuentra a este nivel. Aquí se habla, jóvenes, de una aponeurosis clavipectoral, o algunos dicen acromio pectoral simplemente. ¿Por qué acromio pectoral? Porque esta aponeurosis se origina ¿dónde? En la apófisis coracoides, viene ese manto blanco, jóvenes, se inserta en el borde anterior de la clavícula, son dos fascículos que vienen, y después ¿qué hace? Abraza completamente a este músculo pequeñito subclavio, como si formándole un estuche. Y después, ¿qué hace? Después que contornea este borde inferior del subclavio, sus dos hojitas se vuelven a juntar nuevamente. Descienden las dos hojas de esta estructura aponeurótica juntas. Y cuando llegan a este borde superior del pectoral menor, otra vez las dos hojitas aponeuróticas de esta fascia se abren, abrazando nuevamente en sus dos caras a este pectoral menor, y cuando llegan a su borde inferior, otra vez se fusionan. Y se fusionan y forman un tejido denso, sólido, jóvenes, que se adhiere al tejido blando del miembro superior. Obviamente ya en relación con el pectoral mayor. Y eso que no les comenté a este nivel, y que después se los muestro en otro esquema, es esto de acá, jóvenes. Acá está el pectoral menor. Esta estructura así ligamentaria que se desprende del borde inferior del pectoral menor y que después transita paralelo a el pectoral mayor y se adhiere al tejido blando del miembro superior, es el ligamento suspensorio de la axila y es la otra estructura que entra en la conformación de la pared anterior de la axila. ¿Listo, jóvenes? Entonces, aponeurosis, acromio clavipectoral. Ahora, en esta región, como ustedes lo están viendo ahí, jóvenes, que es la aponeurosis clavipectoral, que ya les expliqué que es en relación con el subclavio y el borde superior del pectoral menor, igual. Si bien es cierto que son dos hojas, pero son dos hojas densas, sólidas. ¿Para qué? Para dar la protección respectiva a esta estructura vascular que está a este nivel. Y aquí está la vena cefálica que se los mostré hace un momento, desembocando en otra vena más gruesa, por supuesto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tienen la descripción del pectoral menor. Ahora, con sus inserciones y sus relaciones anatómicas. ¿Para qué tenemos este músculo? ¿Qué hace? Si consideramos como punto fijo sus inserciones en esta superficie de la caja torácica,
obviamente va a hacer descender la apófisis toracoides y por tanto descender el muñón del hombro. Y por tanto, ¿qué hace respecto a la escápula? Su ángulo inferior, que no se ve acá, jóvenes, lo desplaza más medialmente o pegándolo a la estructura de la columna, eso ya en la región dorsal. Subclavio, jóvenes. Es el músculo más pequeñito de esta región. ¿Qué inserciones específicas tiene? Y hace un momento lo dijeron ustedes, jóvenes. Inserción de inicio en la región superior del primer arco costal y también superficie del primer cartílago costal. Y después sus fibras pequeñas se dirigen de medial, superolateralmente y van a terminar insertados en ese surco que ustedes lo recordaron, que recibe la denominación en la cara inferior de la clavícula, surco subclavio. Y obviamente estos están en relación con la arteria y vena subclavia. Y no solamente con ellos, sino también con estructuras relacionadas con el plexo braquial. ¿Quién lo inerva? La mayoría de estructuras musculares de esta región, jóvenes, son irrigadas por arterias provenientes de la axilar y de la supraescapular o infraescapular. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué hace? No hay una acción definida para este músculo. Uno dice, puede hacer descender la clavícula, pero algunos tratan de acuñarle una función respiratoria, pero el trabajo de este músculo es por demás frágil, y lo único que hacen es proteger esta superficie de la clavícula a esta estructura vascular importante que tenemos a este nivel. Esta es una vista lateral, jóvenes. En los esquemas que hemos trabajado anteriormente han sido esquemas en una región anterior. Pero a pesar de ser anteriores los esquemas utilizados anteriormente, jóvenes, sí se ve. Dame un rato, por favor, chicos. Aquí están viendo ustedes, jóvenes. ¿Ven estos músculos, chicos? Eso ya son superficies conformantes de este músculo que vamos a revisar. Serrato mayor. Si hablamos de un serrato mayor o dos serratos mayores porque son simétricos, debe deducirse que existen, Kiara, Sí, doctor. otros serratos menores, Kiara. Sí. Los serratos menores pósteros superiores y los serratos menores pósteros inferiores en la región dorsal de la caja torácica. Entonces, estos están ubicados en la región lateral de la caja torácica. Algunos dicen bastante relacionado con el ángulo anterior de los arcos costales. Y para poder ser evidenciados, así como ustedes lo están viendo en el esquema, jóvenes, ¿qué es necesario? Definitivamente a la escápula traccionarla hacia atrás, como despegándola, alejándola de su posición habitual, porque la escápula se adosa, esta concavidad que tiene su cara anterior se adosa a la caja torácica. Entonces, está traccionada así la escápula, y ahí ustedes están viendo el separador respectivo para poner en evidencia sus inserciones de término y sus relaciones anatómicas. Entonces, ¿cuáles son las inserciones que tiene este músculo? Medialmente,
es el borde de la espina de la escápula. De esa superficie se dirigen lateral y ligeramente anterior y terminan en digitaciones. La mayoría de textos dicen solamente en relación con el primer arco costal. Pero ahí Testil, creo que si mal no recuerdo, dice primero y segundo arco costal. Entonces, en este ángulo superior o borde superior de la escápula, tiene su inserción de término en esa superficie ósea. Y por esta disposición así, diferente en esta inserción de la escápula, le dan la denominación como si fuese el fascículo superior del serrato mayor. Luego, tiene otras inserciones. ¿Y dónde son estas inserciones? Y dicho sea de paso, son las que tienen mayor volumen en la conformación del músculo. En el borde espinal de la escápula. Acá está el borde lateral, por si acaso. Y obviamente a ese nivel, jóvenes, esas inserciones de inicio las comparte con otros músculos que ustedes están viendo ahí, predominantemente el subescapular y el redondo mayor, más el subescapular. Y de ahí sus fibras que tienen esta superficie de origen, ¿hacia dónde se dirigen? Igualmente que el otro, la manera de digitaciones, cuyas fibras son de disposición horizontal, las más mediales y las más inferiores como que fuesen ligeramente ascendentes. ¿Y dónde terminan? En el borde inferior, como ustedes están viendo ahí, y cara externa. ¿De quiénes? Del segundo, tercero y cuarto arco costal. Y después, el último fascículo, jóvenes, cuya inserción de inicio es en el borde inferior o en la superficie inferior del ángulo inferior de la escápula. Aquí estuvimos en el ángulo superior y este es el ángulo inferior. Este es el fascículo de inserción de inicio del serrato mayor, que es marcadamente compartida con el redondo mayor. Y sus fibras se dirigen hacia las superficies de arcos costales con trayectos descendentes e inferiores y terminan ¿dónde? Igualmente, tan igual como hemos escrito el fascículo superior y medio a la manera de digitaciones. Bien que arcos costales 6, 9 y 10. Siempre esto se hace en la cara externa de esos arcos costales. Y los fascículos más inferiores, sobre todo el 9 y el 10, ya estamos aquí, jóvenes. Miren, acá está el apéndice sifoides. A este nivel ya estamos por debajo del diafragma. Entonces, a este nivel, chicos, estos fascículos más inferiores ya tienen estrechísima relación con un músculo conformante de la pared anterolateral del abdomen, que es el músculo oblicuo mayor. Entonces, esas son las inserciones del serrato mayor, un fascículo o porción superior, media y la porción inferior. Ahora, ¿qué hay de relaciones anatómicas? Superficialmente, jóvenes, si consideramos al pectoral mayor a este nivel, obviamente va a estar recubierto por el pectoral mayor y en parte por el menor. En parte dice a este nivel es con el fascículo superior establece relación anatómica con el músculo subclavio y obviamente hacia atrás con esta superficie del músculo subescapular. Inferiormente,
esta zona, fundamentalmente su fascículo inferior, va a establecer relaciones pues, anatómicas con el dorsal ancho. Luego, eso es en relación a su cara superficial y su cara profunda, ¿a quién protege? Si esto lo proyectamos, miren chicos, acá estamos en el borde espinal pegado a la columna vertebral, va a estar pues en relación con o cubriendo a los serratos menores pósteros superiores. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué hace este músculo? ¿Para qué lo tenemos? Si consideramos como punto fijo estas inserciones en la caja torácica, pues lo que va a hacer es hacer descender el muñón del hombro. También lo fija al omóplato, obviamente, a la caja torácica. Luego, si la inserción es en ese borde espinal o en relación en estructuras o detalles óseos que tiene el omóplato, que se lo consideran como un músculo inspiratorio, fundamentalmente el superior y al medio. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí el primer grupo de músculos de la región anterolateral. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién nos los recuerda? Flores Quispe. Flores Quispe. García Benavente. Girón Salamanca. Sí, doctor. Jimena Antoine Gropo y Rufrán. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Jimena. ¿Cuáles son esos músculos que hemos revisado hasta ahora y que están agrupados en la región anterolateral del tórax? Enuméralos nomás, ¿cuáles son? Subescapular. Conchale. ¿Quién levanta la mano? Camila Castro, doctor. Camila, te escuchamos. Pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y el serrato mayor. Eso les cuesta, chicos. Esos son los músculos que están en la región anterolateral. ¿Listo, jóvenes? Y para poder recapitular esto en relación a las aponeurosis o fascias de los músculos que acabamos de revisar, chicos, todos los músculos tienen su fascia propia. Así, fascia propia. Entonces hablaremos de una fascia propia que tiene el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato mayor. Pero a este nivel y en relación con esas estructuras jóvenes y teniendo como punto de partida la apófisis coracoides y la clavícula, vuelvo a repetir, se origina la aponeurosis clavipectoral. ¿Y qué tiene esta distribución así como las estoy haciendo el recorrido? ¿Listo? Ahora. ¿Tiene inserciones óseas? Sí. ¿Se relaciona marcadamente con estructuras musculares? Sí. ¿Qué músculo? Pectoral menor. En buena cuenta, para que sea más entendible, esta aponeurosis clavipectoral está por detrás del pectoral mayor. Acá está cortada el pectoral mayor. Entonces inicia aquí en el acromio, toma inserción en esta superficie de la clavícula, lo abraza en el 100% y solamente la inserción que está en el surco subclavio queda descubierto de esa aponeurosis a este musculito que está acá, que es el subclavio, y de ahí se descuelga.
Estoy utilizando términos jóvenes para que sea entendible para ustedes. Se escuela como dos láminas aponeuróticas. Obviamente aquí está perforado para que, digamos, esto pase o transcurran las estructuras vasculonerviosas. Se descuelga aquí, como un manto. Y cuando llega a este borde superior del pectoral menor, ¿qué hace? Se abren esas dos hojas. Lo abrazan al pectoral menor en su cara anterior y cara posterior. Y cuando llega a su borde inferior, otra vez se juntan, como están viendo acá. Y cuando se juntan acá, esta misma aponeurosis recibe la denominación del ligamento suspensorio de la axila, que es parte conformante de la pared anterior del hueco axilar. Entonces, esta aponeurosis tiene dos porciones: clavipectoral, y después del borde inferior y hacia el tejido blando del miembro superior, el ligamento suspensorio de la axila. O lo que también le dicen el triángulo clavipectoral, triángulo clavipectoral y el ligamento suspensorio. Ahí tienen en letritas lo que les acabo de comentar. Y ahora hablemos de los músculos de la región costal o músculos propiamente de la caja torácica, porque los anteriores estaban relacionados con estructuras vinculadas con el miembro superior. Y aquí está el complemento de los serratos. Serrato menor posterior superior y serrato menor posterior inferior. Y el primer esquema que les voy a mostrar acá es esto, jóvenes, que ya se los mostré antes, pero que es vital que lo recuerden porque si no, no se va a entender. Aunque esto deben saber ustedes ya porque ya se trabajó esto. ¿Este es un arco costal típico o atípico? Jimena. Típico, doctor. Típico, jóvenes, porque tiene cabeza, cuello, tuberosidad costal, ángulo posterior, el cuerpo en sí de un arco costal, el ángulo anterior, la extremidad external o extremidad condral, porque aquí se va a interponer el cartílago costal. Esta es la cara externa o exotorácica y aquí la cara interna. Borde, digan. Borde superior, doctor. Superior. Inferior. ¿Y qué hay en el inferior? El surco costal. El surco costal. Miren, jóvenes, esto es posterior. Y si digo posterior, ¿con qué superficie se va a articular? Chicos. Con las vértebras. Las vértebras. Vértebras torácicas. ¿Y esto con quién se va a articular? Con el cartílago costal. Con el cartílago costal y después con el esternón. ¿Esto es una vista anterior o posterior? Vamos, jóvenes. Posterior. Posterior. Inferior, doctor. Posterior. Entonces, esta superficie de la costilla viene acá, jóvenes, a los cuerpos vertebrales donde están las superficies articulares para la cabeza de la costilla. Y esto se proyecta adelante. O sea, esto trasladan ustedes acá. Insértenlo. Acá está el arco costal así. De posterior a anterior y de superior a inferior. El arco costal no está así. Por eso es que el esquema es así, jóvenes. ¿Listo? Ahora, ¿qué músculos hay en esta región costal? Los primeros son los músculos intercostales, dispuestos entre estos espacios, entre los espacios intercostales, o sea, entre costilla y costilla.
Pero entre costilla y costilla, ¿qué superficie del arco costal? Borde superior y borde inferior. Este borde forma un espacio intercostal con el borde superior de la costilla infrayacente. O al revés, este borde superior va a conformar otro espacio intercostal con la costilla suprayacente. Obviamente ahí va a encontrar este segmento, donde está el canal costal. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Ya. Ese espacio intercostal, jóvenes, tiene una forma rectangular. Miren, pues chicos, así. Pero rectangular, digamos, alargado. ¿Tiene límites? Sí tiene límites, jóvenes. ¿Y cuáles son esos límites? Anteriormente es con el esternón. Y el esternón, o sea, están más pegados al esternón, más los 6 primeros arcos costales. Ya me estoy refiriendo al mismo espacio, jóvenes, donde va a estar la estructura muscular. Luego, en los espacios intercostales siguientes, los músculos intercostales no llegan hasta el esternón, llegan hasta la superficie de los cartílagos costales. Y los últimos llegan simplemente hasta la aponeurosis de estructuras blandas de esa región del espacio intercostal. Ahora, la otra diferencia. Sus regiones más posteriores y anteriores, donde no hay músculo, es ocupado por estructura ligamentaria. ¿Qué más, jóvenes? Ya de los bordes de los arcos costales, ya les he dicho, el borde superior es romo y el borde inferior tiene 2 labios, anterior o externo y posterior o interno. El canal costal. Canal costal. Y lo que estamos viendo acá ya de músculo en sí, jóvenes, son los músculos intercostales externos. Entonces, si yo digo externos, significará pues por deducción de que hay internos, y que obviamente van a estar dirigidos más hacia la misma cavidad torácica. En estructura ya completa, pero más aislada y que pueda ser identificada mejor. Jóvenes, este es un segmento de la caja torácica. ¿Y de qué lado es? A ver, ¿izquierdo o derecho? ¿Izquierdo o derecho, jóvenes? Derecho. Derecho. ¿No es cierto? Esto, todo lo que ven en rojito así que estoy remarcando, incluyendo hasta atrás, ese es el espacio intercostal. Aquí ya está ocupado por los músculos intercostales externos y por los músculos intercostales internos. Y les dije que tanto a la superficie o los extremos anterior y posterior no hay músculo. Acá, pues, joven, mira, ¿hay músculo acá? No hay estructura ligamentaria. Ahora, y si vamos ya a establecer relaciones anatómicas, ¿cómo realmente es la posición? Miren, chicos, este es un segmentito nada más de una pared costal. Lo más superficial, piel, tejido celular subcutáneo. E imaginemos que estemos aquí con el serrato mayor, pues, que tiene las agitaciones de inserción. Aquí están ya los músculos que estamos hablando. Los intercostales. Intercostales externos, intercostales medios e intercostales internos. Algunos lo describen, pero al final es lo mismo, jóvenes. Esto no cambia, siguen siendo intercostales externos. A esto le llaman intercostales
internos y a este que está más pegado a las estructuras que les comento enseguida, son los intercostales íntimos. Luego, ya nos estamos introduciendo donde están los pulmones hacia la caja torácica. ¿Qué viene? La fascia endotorácica, eso que está en amarillito ahí. Luego, ¿qué viene? La pleura parietal. Y después de la pleura parietal viene esto que está medio así en azulito tenue, la pleura visceral. Y entre ambas pleuras, la visceral y la parietal, esa que están entre esas dos líneas, ese es el espacio o cavidad pleural, que es una cavidad virtual. Fíjense que pensarlo bien en la cabecita, cavidad virtual. Virtual significa de que realmente no existe y que después recién están los pulmones en sí. Este es el labio externo del canal costal. Estamos en el borde inferior de la costilla. Y acá está el labio interno. Estos dos bordes, cuando hemos hablado de solamente hueso, es canal costal. Ese canal costal después es complementado, formado por los músculos intercostales internos e íntimos. O los intercostales medios o internos. Estados jóvenes, entonces acá ustedes ya están viendo cómo es la inserción de estos músculos, en qué superficies. Entonces, si tienen en consideración esto de aquí, jóvenes, lo que viene a continuación de la descripción en sí de cada uno de estos músculos, se van a ubicar más fácilmente. Aquí tienen otro esquema de lo mismo, jóvenes. Esta es una pared costal del lado derecho. Hemos hecho un cortecito así, una porción de la torta musculoesquelética de este nivel. Lo mismo que estaba en el esquema anterior. Costilla suprayacente, costilla infrayacente. No le estoy dando número a la costilla. Cara externa, cara externa. ¿Y quién me sigue? ¿Cómo se llama, jóvenes? Leslie, Ingar. Borde superior, doctor. Muy bien, Leslie. Tú misma, Leslie. Borde inferior. Ya, del borde inferior, Leslie. El labio externo. El labio interno. Vale. De hueso, se llama eso. O lo de lo que limita el labio interno, perdón, externo y el labio interno. El canal costal. Canal costal. ¿Listo? Y este canal costal realmente está complementado en su formación con la inserción que tiene el músculo intercostal medio y el músculo intercostal interno propiamente dicho, que ahí lo tienen. Y protegen a esta estructura vasculo-nerviosa importante en el canal costal. Y ahí sí estoy hablando del contenido del canal costal, lo que se resume o que mnemotécnicamente se dice van. ¿Van a aprender bien esta parte ustedes? Sí, porque la B de burro bobito, o sea, la B corta, es de vena. La A, Leslie. Arteria. La N, Nervio. así, en ese orden, jóvenes. Y justamente la regla mnemotécnica significa, pues, superior la vena, en el medio la arteria y más inferiormente el nervio. Y le damos la denominación completa. Es el paquete intercostal. O sea, vena, arteria y nervio intercostal. ¿Listo, chicos? Ahora, ubicados así. Ubicados así.
hablemos de cada músculo en sí, rápidamente, porque ya están bien ubicados. Estos músculos intercostales externos, ¿de dónde a dónde se extienden en toda la longitud que tiene este canal rectangular o espacio rectangular que se llama espacio intercostal? ¿Se extiende desde dónde? Desde la articulación costotransversaria, atrás, jóvenes, o simplemente la tuberosidad costal, vienen así. ¿Hasta dónde? Más o menos aproximarse al cartílago costal, pero no llega al cartílago. Algunos dicen, para recordarse mejor, a la articulación costocondral. ¿Y de qué espacios? Del segundo al quinto. En esa relación. Y cuando estamos más o menos al nivel del noveno espacio intercostal, esta zona es más alejada, más distante, más posterior de la articulación controcostal. Y ustedes están viendo, les dije que en la extremidad anterior y posterior no hay músculo, sí, que hay acá. Está la membrana intercostal anterior, que ahí lo tienen esquematizado. Ahora, ¿dónde se insertan estos músculos intercostales externos? En el borde superior de la costilla infrayacente o subyacente, en el borde superior hacia el borde inferior de la costilla infrayacente, o suprayacente, perdón. Y específicamente acá en el borde superior, pegado a la cara externa, y aquí ¿dónde? Del borde inferior en el labio externo del canal costal. ¿Listo? Ahora, ¿qué dirección o trayecto tienen estas fibras? Van de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. ¿Cuántos músculos intercostales hay? Obviamente en relación con los espacios intercostales, que son 11. 11 en el lado derecho y 11 en el lado izquierdo. ¿Quién los inerva? Si estamos hablando acá de nervios intercostales, pues los inerva los nervios intercostales respectivos desde T1 hasta T11. ¿Con quién se relaciona desde el punto de vista respiratorio? Son netamente inspiratorios, dicen. Luego están los intercostales medios, este de acá. Algunos lo consideran como si fuese un desdoblamiento, dice, de un solo músculo. Pero para un mejor entendimiento, mejor lo describen así: medios e internos. Entonces, ¿estos de dónde a dónde van? Desde el borde superior, pero medialmente al primero que hemos comentado, y se dirigen ¿a dónde? Este sí va al vértice, digamos, del labio externo del canal costal. Siempre por dentro del externo. ¿Listos, jóvenes? Esas son las superficies. ¿Y el trayecto de sus fibras de dónde a dónde es? De arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. O sea, la dirección opuesta que tienen los intercostales externos. ¿Quién lo inerva? Lo mismo que hemos comentado. Y a este músculo y al otro, más que todo este, ya no es inspiratorio, sino expiratorio. Y finalmente, están los intercostales internos. Algunos dicen como si fuese un desdoblamiento. Y los internos van ¿desde dónde? Desde el borde superior de la costilla inferior, obviamente más medialmente al intercostal medio, hacia arriba sus fibras, y ese sí se inserta en el labio interno del canal costal, completando realmente el canal costal para esta estructura que ya se los comenté. A estos mismos, ahí tienen las inserciones que ya les he comentado, jóvenes. Las inserciones son las mismas. Y resumiendo esta parte, jóvenes, aquí tienen, jóvenes chicos, miren, acá está la membrana intercostal anterior y aquí está el ligamento posterior. En esas superficies no hay músculo. Y la otra aclaración que hay que hacerles, jóvenes, y se los voy a mostrar en otro esquema,
Los externos tienen esta distribución así como se les ha comentado. El intercostal medio solamente hay en la superficie donde están los canales costales. Y los íntimos, como dicen que está más pegado a la superficie de la costilla, esto, si bien es cierto, está en relación con el labio interno, pero es más con la cara medial de las costillas o cara interna. Las relaciones anatómicas la tienen ahí, inclusive acá tienen el origen, jóvenes, de estas arterias intercostales. Son ramitos de la aorta torácica. Y que se van a anastomosar con estructuras arteriales y venosas de las intercostales anteriores. Y se dice que la anastomosis más o menos es a nivel del ángulo posterior de la superficie de la pared costal. Entonces, y estas intercostales anteriores son ramos provenientes de una arteria que está acá, que es la arteria torácica o mamaria interna, que es rama de una arteria importante que está a este nivel, a nivel superior de la caja torácica, que es la arteria subclavia. Bueno, y aquí está la disposición de músculos, jóvenes. Músculos intercostales externos, los mediales o internos, o el fascículo, digamos, medial del desdoblamiento, y aquí están los internos propiamente dicho, o lo que algunos le llaman los íntimos. Esto ya es un corte de la caja torácica y hasta lo mismo, jóvenes, y acá está la cadena simpática, inclusive, que lo vamos a describir cuando hablemos del sistema nervioso. Aquí está la aorta torácica. Y este es el esquema, jóvenes, de la posición real que tienen los músculos intercostales. Los externos, prácticamente en toda la longitud del espacio intercostal. Estos son los intercostales medios. Y esos tienen más prolongación o más pegados al esternón. Y este es el intercostal interno. Solamente en la superficie donde está ubicado el canal costal. Y ustedes dirán, ¿y entonces quién protege a la estructura vasculonerviosa de cada espacio intercostal? Para eso les he mostrado esto, pues, jóvenes. ¿Dónde está el esquema? Acá, jóvenes. ¿Cómo se llama esto, María? ¿Hemos comentado? La fascia endotorácica y después la pleura parietal. Nuevamente un esquema de lo mismo, jóvenes. Músculos intercostales, la membrana intercostal externa y la membrana intercostal posterior o interna, reemplazando tejido donde no hay músculo intercostal a nivel de los espacios intercostales anteriores y posteriores. Esta es la parte interna de la caja torácica, es una vista posterior de la caja torácica, pero la superficie endotorácica, estamos viendo entonces la cara interna de los arcos costales, y acá está, chicos, estos son los espacios intercostales, aquí estamos viendo la arteria mamaria interna, acá está la subclavia, es la cara posterior del esternón. Entonces, esto aquí está sin recubierta de tejido de esa fascia que les he comentado, y aquí en parte está recubierto de la fascia endotorácica. Y después vienen otros músculos menores, jóvenes, los supracostales, los infracostales, que no tienen mucho inconveniente en su revisión, el triangular del esternón, único músculo que tiene esta disposición en la región inferior endotorácica anterior, y que sus fibras más inferiores inclusive después se van a confundir con el origen ya de este músculo, que es parte conformante de los músculos de la pared abdominal, que es el transverso abdominal. Y acá hay un espacio, jóvenes,
entre estos músculos, la apéndice sifoides y este ya inicio transverso que se llama la región sifodiafragmática, porque acá viene el diafragma, por donde va, obviamente, va a estar ubicada la arteria mamaria interna, que inclusive después va a descender en medio de las fibras del músculo recto mayor del abdomen. Esos músculos pequeñitos, jóvenes, se los dejo para ustedes, para que los revisen, para dar tiempo a la revisión de este músculo, diafragma, que lo tienen acá, jóvenes. ¿Esta es una vista anterior o posterior? Rápido, chicos, para que nos ubiquemos. Vamos, chicos. ¿Hay una vista anterior, profesor? Anterior. Sí, es una vista anterior, pero lo que estamos viendo atrás, jóvenes, es la columna vertebral. Ya en relación con las estructuras anatómicas que hay en este caso en la caja torácica, aorta abdominal, esófago, por delante el esófago que ya termina la tráquea y viene la división en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Aquí está el segmento inicial de lo que es el callado de la aorta, o sea, esto que nace del ventrículo izquierdo, y aquí está la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. Quite la vena ácigos. Y este es el músculo que tenemos que mirar, jóvenes. Acá está cortadito por si acaso. ¿Sí? Hasta aquí es, jóvenes. Y vienen acá dos pilares. ¿Sí? Entonces, esto es lo más posterior en la inserción del diafragma. Estas son sus inserciones laterales. ¿Y qué inserciones falta acá entonces? A ver. Vamos. ¿Qué estructura se no ven, pues, jóvenes? ¿Qué parte del tórax falta? Chicos. Marina, ¿qué falta? El esternón, profesor. Eso se llama anterior, pues, hija. El esternón. Esa es la inserción que falta. Miren cómo el esternón está acá, jóvenes. Es anterior. Entonces, la inserción anterior del diafragma definitivamente es superior. Y las inserciones posteriores son inferiores. Entonces, características de este músculo. Ancho. Predominantemente su dimensión en sentido transverso. Aplanado ligeramente porque tiene una concavidad inferior y obviamente lo opuesto, concavidad superior. O si quieren, la concavidad en relación con en el abdomen y obviamente en relación con vísceras. Y la convexidad o superior en relación con las vísceras torácicas, corazón, pulmones. Grueso no, jóvenes, delgado. Desde el punto de vista anatomo-funcional, ¿qué hace? Divide cavidad abdominal de cavidad torácica. Por eso es que se ve como techo o pared superior al abdomen y como piso o pared inferior a la caja torácica. Ahora uno dice, tiene forma de cúpula. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esto es músculo, ¿no es cierto? Entonces, periféricamente tiene inervación muscular. Y centralmente, ¿dónde se inserta? En esta estructura aponeurótica. Esto es lo que le llaman el centro frénico aponeurótico. Entonces, es un músculo fibroaponeurótico, por esto. ¿Es cerrado completamente? No. Porque tiene orificios. 1, 2 y 3. Orificios grandes y hay otros orificios pequeños. ¿Y qué mejor lo vemos acá? Miren, esto es posterior,
Esto es lateral y acá falta inclusive la relación anterior. Y aquí sí lo tenemos completito. ¿Listo, jóvenes? De la región posterior de inserción del diafragma, estas son las inserciones laterales y aquí su inserción anterior. Las características generales ya se los comenté, haciendo solamente hincapié acá. Orificios, 3 orificios grandes. Hiato aórtico, hiato esofágico y el hiato para la vena cava inferior. ¿Qué inserciones tiene, jóvenes? Vamos a ir de posterior hacia anterior. ¿Qué inserciones tiene? Posteriormente, a expensas de tejido tendinoso ligamentario, tiene 2 pilares que son simétricos, derecho e izquierdo. Pilar, el más pegado y medial a la superficie de las vértebras, desde L1, L2, L3, es el pilar derecho. Pilar derecho principal. Obviamente en el izquierdo es igual. Y lateralmente tiene relación, obviamente, cuando hablo de inserciones óseas acá, también con los discos intervertebrales. Y lateralmente hay 2 pilares más pequeños. Y esos 2 pilares más pequeños están en relación con L1 y L2. Ahora, de estos 2 pilares principales, el derecho siempre tiene mayor longitud, mientras que el izquierdo solamente 2 cuerpos vertebrales. ¿Y de ahí qué pasa? Esta fibra aponeurótica, las mediales son aponeuróticas, se dirigen hacia anteriormente. Y cuando llegan a contactarse medialmente, se cruzan ambas y forman una ventana aponeurótica. Obviamente en relación con la superficie ya recubierta de tejido, hablando de este segmento de la columna vertebral, el hiato aórtico. Y si tiene estructura aponeurótica en su conformación, es un orificio inextensible que no varía en su diámetro, cuyas características las vamos a comentar después. Mientras que sus fibras laterales, que ya son fibras musculares en sí, después nuevamente se cruzan, pero ya más yéndose a la parte más anterior del diafragma. Y ya tienen un decruzamiento a través de fibras musculares que se insertan en este borde del centro frénico. Entonces, forman otro orificio, pero este orificio ya es a expensas de fibra muscular. Y por tanto, es un hiato o ventana que si tiene fibras musculares en su conformación, el diámetro puede variar a diferencia de este. ¿Y por qué varía? Porque por aquí va a transcurrir el esófago y va a comportarse a la manera del esfínter para el esófago de ese nivel. Y después en los pilares laterales, jóvenes, sí, nacen los pilares laterales. ¿Para qué? Para conformar estructura aponeurótica para músculos que hay en la región posterior de la pared abdominal. ¿Qué músculos? El psoas mayor y el cuadrado lumbar. Así como cabalgando estructura aponeurótica en la superficie de todos los músculos. Entonces, esas son las inserciones lateroposteriores. Y de estos arcos, que le llaman algunos arcos secundarios o pilares secundarios, pero son más arcos, nacen fibras musculares. Pero en la intersección de ambos, no nacen fibras, como ustedes lo están viendo acá. Forman una ventana, con lo que le llaman el hiato costodiafragmático, y que esto puede permitir una comunicación entre la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Entonces, fibras, y después se dirigen esas fibras y se insertan en la región posterior de este centro frénico, en su hoja aponeurótica del lado derecho y este en el lado izquierdo. Seguimos. ¿Y dónde se insertan? Acá en las regiones laterales. En los arcos costales, fundamentalmente porción tendinosa, que van a la manera de escalera, así, que después se los comento. Y acá vienen las inserciones más anteriores. En la apéndice cifoides. Apéndice cifoides. Y algunos dicen en la articulación externo-cifoidea. ¿Listo? Esto es lo mismo que les he comentado, jóvenes. En la región posterior. Y aquí están las inserciones costales propiamente dichas. Le dicen que son condrocostales a nivel del 7º, 8º y 9º.
espacio, o noveno arco costal, perdón. Estas son las inserciones que tiene el diafragma a este nivel. Y en la 10, 11 y 12 igualmente a través de arcos fibrosos. Entonces, a la manera de escaleras, porque acá pues se forma el ángulo, como ustedes recuerdan. Y aquí, en la apéndice cifoides, es en la cara posterior de este apéndice cifoides y en la unión del esternón propiamente dicho con el apéndice cifoides. Y acá tiene dos estructuras a la manera de lengüetas tendinosas y después nacen lentamente las fibras que van a configurar al diafragma. Y esto también se va a dirigir al centro frénico. Y estas inserciones anteriores que tiene el diafragma jóvenes tienen un comportamiento especial. Y aquí lo tienen en el esquema. Estos son nuevos pilares y forman un espacio, el espacio sifodiafragmático, que está conformado entre el diafragma, el triangular del esternón y el transverso del abdomen. Entonces, por aquí va a transcurrir la arteria mamaria interna, como ustedes los he mostrado en los anteriores esquemas cuando hemos hablado de las inserciones de inicio que tenía el pectoral mayor. Y estas inserciones, en el apéndice cifoides, están más o menos a la altura del séptimo arco costal, o las costillas verdaderas. Y acá están jóvenes los dos ligamentos, y acá forman un triángulo jóvenes. Este triángulo que les he comentado es el triángulo externo-costal o triángulo de la Rey. Entonces, esta es la porción diafragmática anterior o inserción external. Y este es el centro frénico, jóvenes. Acá es una vista superior del diafragma, o sea, cavidad torácica. Y este es el centro frénico, que tiene la forma de un trébol, sin el tallito del trébol, dice, y que tiene dos hojas. Hoja aponeurótica derecha. De estas tres, la anterior es la menor, y luego le sigue en volumen la del lado izquierdo, y la que tiene más volumen es la hoja aponeurótica del lado derecho. Y ahí terminan esas diferentes inserciones que hemos comentado de la región posterior, costal y esternal, terminan sus fibras en centro frénico. Y el centro frénico, jóvenes, el centro frénico anterior es el que tiene el orificio para la vena cava inferior. Entonces, toda esta estructura aponeurótica, así como está con las tres hojas, como si fuese un trébol, se caracteriza en su región superior por tener una superficie brillante. Y quien primero lo describió fue el von Helmont, y por eso es que le han dado la denominación de la hoja aponeurótica o el espejo reflejante de von Helmont. Y para terminar, chicos, un minuto nomás acá. Nuevamente estamos en una vista inferior. Y para explicar acá estos orificios. Les dije que es el hiato, si me acompañan jóvenes, aórtico, y el hiato esofágico y el hiato de la vena cava inferior. Esto es inextensible, miren, pura aponeurosis, y este es el único extensible que varía en su diámetro. El hiato aórtico. Aspecto elíptico, una altura de 3 a 3.5 milímetros y un ancho de 1.5 milímetros. Por aquí transcurre, jóvenes, la aorta y el conducto torácico. Y el nivel más o menos que se encuentra, si hacemos la comparación con la anatomía fotográfica, a nivel de L1, inextensible. Mientras que el hiato esofágico, que también es elíptico, 3 milímetros de altura y 10 a 12 milímetros de ancho. Por aquí transcurre aquí en jóvenes el esófago y los dos nervios vagos. El vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior respecto a la superficie del esófago. Se encuentra más o menos a nivel de D12 y este sí varía en diámetro. Y finalmente el diámetro o el orificio para la vena cava inferior, que es diferente en su conformación, es cuadrilátero de bordes redondeados y las dimensiones promedio son de 25 a 30 milímetros y también es inextensible. Y después hay otros orificios pequeños, jóvenes, por donde transcurren componente de la cadena simpático, los nervios simpáticos,
a este nivel las arterias lumbares y venas lumbares en esta superficie del diafragma. Y después queda, jóvenes, la irrigación y la inervación. Y en cuanto a su función, jóvenes, este es un músculo netamente inspiratorio y es el principal músculo de la inspiración. Acá tienen la inervación, vayan aprendiendo desde ahora. El único nervio predominante, motor sensitivo, es el nervio frénico, que ese freno inclusive lleva hasta estructuras superiores de la abdomen. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, todo claro. Bueno, vayan a vos. Tienen clases luego, ¿no? Sí, profesor. Que me disculpe el docente. ¿Quién hace clases? Bueno, no sabe. El doctor Walter Sánchez. Hasta luego, chicos. Cuídense. Buen inicio de semana y nos vemos con el grupo de más tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.